Análisis. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros y como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Jorge Lara, especialista en seguridad y justicia. Jorge, qué gusto saludarte. El gusto es mío, estimado Alberto. ¿Traes escoltas, Jorge? Bueno, he de decir que tuve escoltas cuando fungí como subprocurador y durante algún espacio adicional después de que dejamos ese cargo, también tuve la compañía de escoltas, efectivamente. Esto es recordar un poco, Jorge, inicios de la década de los 90, el secuestro de Harpelú, de Joaquín Vargas, de Lozada, de entonces de la tienda esta gigante, que ahora ya se hizo de otro nombre. Y entonces vino el boom de los escoltas, Jorge, porque ¿qué es esto? ¿El fracaso del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos? Bueno, hay que decir que hay distintos cargos del servicio público que por la naturaleza de los mismos y los riesgos inherentes, como era mi caso, por ejemplo, pues ameritaba este apoyo. Bueno, pues se llega incluso a resentir en la esfera de las libertades de los servidores públicos, ¿no? Sí. Hay muchos cargos públicos que implican un sacrificio importante a la movilidad, a la libertad de las personas, hay que decirlo también. Sí. Y por otro lado existen estos servicios privados de seguridad para empresarios, para las familias de empresarios que también afrontan y enfrentan riesgos a su libertad, a los riesgos de las familias, etcétera. Y también, desde luego, pues el tema de la seguridad patrimonial de los negocios, entre otros temas. Es todo un mundo muy importante, muy robusto, es toda una economía, el de la seguridad privada, Alberto. Incluso recientemente se ha aprobado una reforma constitucional en esta materia. Exactamente, porque nos hemos tenido que ir adecuando a esta situación. Ya lo veíamos en una nota de nuestro compañero Ferrera, que de 400 o 500 pasaron a 70,000 en un espacio casi de 20 años. O sea, ya es una necesidad el tener escoltas para muchas personas en México. Así es, y esto también pues no ha estado exento de debate, de problemas que ha habido por abusos, y pues es que esto ha meritado pues también reformas, ajustes reglamentarios. Por ejemplo, ya vemos los vehículos balizados en donde se advierte pues que se trata de una escolta, ¿verdad? Y que bueno, pues todo esto se hace pues de manera paralela muchas veces a la insuficiencia o al contexto de riesgo que se vive en el país. Sí, exactamente, porque recuerdo también alguna época donde pues, los famosos guaruras, como se les llamaba, al menos aquí en el centro del país, pues con el lujo de prepotencia a veces, pues eran hasta peligrosos. Eso se ha tenido que ir adecuando, Jorge. ¿Cómo estamos en este mundo ya de los escoltas? ¿Ya más ordenados, con una reglamentación todavía que sigue modificándose, pero estamos más en orden? Estamos en camino, Alberto, estamos en una transición legislativa porque cada estado tiene su propia ley de seguridad privada que comprende los servicios de escolta, los servicios de vigilancia, los servicios de seguridad patrimonial. Y esta reforma constitucional a la que me refiero, lo que habla es de la creación de una sola ley para regular a estos casi 120,000 integrantes de las distintas empresas de seguridad privada y que a su vez pues, deben de tener certificación, eso es lo que se dispone en la ley. Esto es muy importante porque la certificación supone estándares de respeto a derechos humanos, de entrenamiento, de capacitación, porque se maneja pues, temas muy delicados en los ámbitos de la seguridad. Y me parece que hay que reconocer a quienes desarrollan su trabajo de manera profesional, de manera bien capacitada, esta tarea, porque pues
supone el riesgo, poner en riesgo la Claro. propia vida en el servicio de alguien más. En el sentido de, hay dependencias en el gobierno que se entiende perfectamente que deban traer escoltas, como te ocurría en tu época, o sea, la Procuraduría, no sé, alguna otra dependencia, pero ahora vemos que el subsecretario Gatell trae Guardia Nacional, pues no, pues no que el pueblo los cuida. No, definitivamente debe haber un análisis de riesgo objetivo. Eso es lo que existe técnicamente y en términos legislativos. Debe de haber un análisis de riesgo objetivo del servidor público y pues no necesariamente el tener un encargo, por ejemplo, como subsecretario o inclusive equivalentes, pues necesariamente supone el tener un puesto de escolta. Yo también tuve un puesto de subsecretario pues, en Secretaría de Gobernación y no se ameritaba, por supuesto, ni escolta ni vehículo blindado, porque ese es otro punto, ¿verdad? También hay que hacer un uso adecuado y correcto del equipamiento de los vehículos blindados, pues que también suponen un cargo al erario y a los contribuyentes de nuestro país. Jorge, ¿tienes el antecedente, por ejemplo, algunos datos en gobiernos en Latinoamérica y, por ejemplo, en Canadá y en los Estados Unidos? ¿Es similar esta cobertura de escoltas como la que tenemos aquí en México? Refiriéndonos al servicio público, sí es semejante. De hecho, cuando vienen funcionarios públicos de otros países con cierta jerarquía, pues también se les proporciona este apoyo. Y pues, insisto, forma parte de estándares internacionales en donde el concepto fundamental es el riesgo. Sí. Y se tiene que discutir y se tiene que valorar objetivamente. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en lo que es un programa de testigos protegidos o de el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que también vemos que se les asigna apoyo de escoltas, de vehículos blindados, pues por los riesgos, por las amenazas o por los contextos que a veces viven algunos colegas tuyos periodistas, sí, de que son sujetos de amenazas. Entonces, todo esto sí supone una necesidad de contar con dependencias, con fuerza de tarea bien preparada, bien equipada y también, insisto, con un concepto clave que ya comentamos, que es la certificación. Ahora estamos en la espera justamente de que llegue al Congreso la Ley General de Seguridad Privada, que tendrá que ser toda una nueva ley muy importante, muy robusta, que regule con todo detalle todos estos aspectos que sin duda son de enorme trascendencia y que si no se llenan, si no se colman con la ley, pues otra vez vamos a ver que se empieza a degenerar en prácticas abusivas y en cuestiones que pues es importante tener bien controladas. ¿De qué se trata esta regulación, Jorge? ¿Qué es lo que van a regular de todos estos cuerpos de escoltas que hay en todo el país? Sí, es una ley que tendrá que mandarse al Congreso a propósito de esta disposición constitucional de crear una sola ley general. Es decir, ahorita tenemos 32 leyes de seguridad privada que regulan los derechos, las obligaciones, en dónde se tiene que hacer los registros, el pago de los correspondientes derechos para la prestación de estos servicios, los estándares de capacitación, los estándares de certificación. Ahora, con este nuevo modelo, vamos a tener una sola ley y todo este tema burocrático, administrativo y de control se va a centralizar en el gobierno federal, seguramente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que ellos tengan un solo padrón, porque como podemos entender, hay, perdón que lo diga, hay empresas de seguridad patito, ¿verdad? Que pues no tienen ni siquiera estándares de entrenamiento ni de capacitación. Y luego también viene el problema de la dotación de armamentos y de equipamiento. Entonces todo eso se va a regular
bajo un mismo paraguas para tener una legislación única y pues tener un poco más de orden en esta materia, porque hay que decirlo, hoy en día prevalece un contexto de cierto autorregulación. Vemos, perdón que insista, ¿no? Empresas patito que Sí. luego son más peligrosas, ¿verdad? Porque no tienen los estándares de protección que se requieren. O se enteran de información que después les sirve si es que se pasan del lado de los malos, Jorge, como ocurre luego desafortunadamente con muchos elementos de la policía. Ese es un gravísimo riesgo, Alberto. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, que las víctimas de los secuestros pues son, pues se filtra su información a través de equipo de choferes, de equipo de escoltas, y por eso es que hablo yo y le doy tanto énfasis al tema de certificación, Claro. porque la certificación debe incluir precisamente este aspecto que tú señalas, la confianza, ¿verdad?, en la integridad del escolta, del elemento de seguridad privada, que tiene que ser, con los mismos estándares y con la misma cobertura que lo que puede pasar con un elemento policíaco de una corporación pública. Entonces, Sí. sí, definitivamente ellos tienen acceso a información muy relevante. Bueno, pues lo vimos en el caso de la familia Martí, desafortunadamente, ¿verdad?, donde un chofer que fungen luego como escoltas, pues dio la información del paradero del joven. Entonces, Sí. sí, este es un tema muy delicado, muy trascendente, y pues de eso se trataría esta nueva Exacto. legislación y esta nueva regulación. Y esta nueva ley, por ejemplo, ahorita los escoltas de seguridad pueden traer cualquier calibre o están ya restringidos y esta ley pues va a tratar de ordenar también qué tipo de calibre y qué tipo de material para protección pueden traer. No, definitivamente se le da un tratamiento de particular y se excluye del uso de los calibres que son del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y del Ejército, desde luego. Ese tema también se tiene que regular, porque luego también existe un fenómeno inherente, ¿verdad?, a un equipamiento por armas indebido, inadecuado. Entonces, todo esto tiene Sí. que pasar por la vista del Congreso y aprobarlo para que sea una cuestión que a todos nos convenga. A mí me llama la atención que no se ha presentado este proyecto, no obstante que hay tanta necesidad y urgencia de que esto ya se ponga bajo control. Sí, caray. Y hace unos momentos nos hablabas tú de la necesidad de proteger a periodistas para que realicen su labor con escoltas. ¿Eso se puede entender como un fracaso del Estado mexicano para garantizar una labor, una actividad tan común en todos los países como es el periodismo? Bueno, esto se deriva justamente del contexto de riesgo que se está viviendo en el país, en donde hemos visto desafortunadamente un alto número de periodistas que han perdido la vida, que son agredidos, y esto forma parte del mecanismo de protección. Hay distintos mecanismos de protección, este es el de periodistas y defensores de derechos humanos, pero también hay una ley de protección a personas que participan en procesos penales, que suponen, por ejemplo, el apoyo de escolta, el apoyo de vehículo blindado o incluso otro tipo de apoyos como es la relocalización, la reubicación, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, en otros países lo hacen corporaciones específicas. En Estados Unidos, el cuerpo de los Marshalls es el encargado de hacer esto. Aquí en México, quien realiza funciones de escolta preponderantemente es la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial, y a ellos es quien Gobernación, que es quien coordina este mecanismo, le solicita estos apoyos, en donde, insisto, todo parte de un análisis objetivo, de un estudio de riesgo para que se dote de esta seguridad. Yo creo que mientras en México, como tú dices, no avancemos en generar contextos de mayor seguridad y de mayor orden de manera general, pues de alguna manera es preferible que los periodistas que así pues se ubican en estos contextos de riesgo tengan estos apoyos. Lo que hemos visto en algunas ocasiones,
y seguramente tú lo tienes presente, que es que algunos periodistas han rechazado o por alguna razón no se dotó de esta cobertura y desafortunadamente son objeto de estos ataques. Y bueno, pues eso es lo que tenemos que fortalecer también. Pues sin duda alguna estos tiempos violentos nos obligan a esta situación y hay que entrarle a la discusión y por eso aquí en Mega Noticias traemos este tema. Traes escoltas y todo esto que ya nos explicabas, que falta mucha regulación, falta ordenar todo este marco, pero pues acostumbrarnos porque la inseguridad es el pan de todos los días. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jorge. Como siempre, un enorme gusto, Alberto. Excelente semana. Muchas gracias. Vamos a regresar con este tema tan interesante, las escoltas en el país, porque hay una inseguridad desbordada y el riesgo siempre es latente. Regresamos en 2 minutos.